Bueno, antes de entrar en aspectos más convencionales, yo creo que para que no sea todo más de lo mismo, creo que hemos de entender los mecanismos de la naturaleza, ¿ok? Porque no podemos ser esclavos de los productos comerciales. Esto es importante tenerlo muy claro. Y cuando sabemos cómo van las cosas, entonces podemos actuar con muchísima más eficacia y sobre todo sabiduría, ¿no? Otoño e invierno son tiempos para ir hacia adentro. O sea, en otoño la naturaleza empieza a llevar la energía hacia la tierra, ¿ok? Y esto lo vemos muy claramente, especialmente en los árboles, ¿ok? Un árbol puede durar cientos, incluso miles de años, ¿de acuerdo? Entonces, son un ejemplo muy claro de lo que sucede en la naturaleza para después se pueda impulsar en primavera hacia el exterior, ¿no? Los árboles de hoja caduca pierden sus hojas para evitar la fotosíntesis y no haya un metabolismo que en época de frío ocasionaría una necesidad energética mucho mayor. Por lo tanto, pierden la hoja, la energía se va hacia las raíces y ahí se quedan en letargo. En el caso de los árboles de hoja perenne, bueno, se han adaptado. Muchas veces el árbol de hoja perenne vive en terrenos que son pobres y entonces necesita tener una energía extra del sol, incluso en invierno. Pero incluso así la energía baja de una manera bastante importante. Incluso los árboles resinosos que en primavera exudan en función de las necesidades, esa necesidad en invierno también se ve un poquito como mermada. Por lo tanto, hemos de entender que toda la energía se va a concentrar en el suelo. Al contrario que en la primavera, que surge hacia afuera y se expande, y en verano, pues en primavera las flores son una expresión de dentro hacia afuera, y en verano, pues la fruta también es una expresión de dentro hacia afuera, pero en otoño se va hacia abajo y se queda ahí todo el invierno. Esto esto forma parte, es también muy interesante que lo tengamos en cuenta, forma parte del principio de los opuestos manifestándose. O sea, que toda actividad en la naturaleza, primavera, verano, necesita de su reposo. ¿Ok? Es porque los movimientos en la naturaleza se dan por principio de los opuestos, como la electricidad, que necesita polo positivo y polo negativo. Y existe el arriba porque lo podemos comparar con el abajo. Los fenómenos que suceden de germinación de las semillas, etcétera, pues tiene que ver con, pues, con los opuestos de luz, oscuridad, em, humedad, sequedad, etcétera, ¿no? Entonces, como digo, todo movimiento, toda manifestación en la naturaleza se da por un contraste entre los opuestos. En Oriente se le llama el yin y el yang. Yo siempre digo que aquí en Occidente deberíamos encontrar dos palabras que sinteticen de una manera tan absolutamente eficaz este movimiento de los opuestos. ¿Vale? Este flujo de los opuestos siempre es cíclico. No es una línea recta in eternum. Todo siempre es cíclico, todo es circular. Si vemos cómo circula valga la redundancia, nuestro planeta alrededor del Sol, o los planetas en general, siempre es circular. Incluso todo el sistema solar tiene una trayectoria siempre circular y por lo tanto cíclica. Sí que es verdad que es una espiral ascendente, pero no podemos entrar ahí porque nos quedaríamos demasiado rato y no es el tema que nos ocupa ahora. Pero que entiendan que los ciclos se tienen que dar, todo tiene un principio y todo tiene un fin, ¿de acuerdo? Y en este sentido, cada etapa de este ciclo determina la calidad del siguiente momento, siempre. O sea, como nos hayamos comportado en verano, y ahora veremos, va a determinar cómo va a responder nuestro organismo en otoño y por extensión luego en invierno y por extensión luego en primavera, etcétera, etcétera. Cuando tenemos problemas
sobre todo las astenias del otoño, o las recaídas importantes de que empiezan ya los resfriados y cosas de este tipo, o la astenia primaveral, por ejemplo, hemos de pensar, salvo excepciones concretas, hemos de pensar qué ha pasado en la estación anterior. ¿De acuerdo? Entonces, hay una cosa muy interesante de tener en cuenta y es que muchas veces el futuro, lógicamente, es imprevisible. Pero si hubiera algo que lo hiciera previsible, siempre, siempre es la calidad del presente. Tengámoslo, tengamos esto muy claro, pero en cualquier aspecto de la vida, ¿eh? Aquí nos vamos a centrar prácticamente en la salud, pero cualquier aspecto de la vida, si tú quieres asegurar de alguna manera o contribuir a un presente mucho más óptimo, perdón, a un futuro mucho más óptimo, has de optimizar al máximo el presente. Entonces, vuestro estado de salud en estos momentos y cómo hayáis o cómo gestionáis el otoño y cómo gestionaréis el invierno habrá tenido que ver con el momento anterior, ¿vale? Si en verano, por ejemplo, hemos tomado comidas supercaloríficas, el organismo va a tener que utilizar muchísima energía, ¿vale? Para compensar esta situación. Calor con comidas que generan más calor, el organismo, insisto, para que no os coja un patatús, va a tener que compensar de alguna manera. Así y todo, el verano será bastante más difícil de llevar, sobre todo si son calores fuertes, con comidas caloríficas o mezclas que provocan calor en el sistema digestivo. Y esto es muchísimo más frecuente de lo que imagináis. O sea, una paella con una sangría, esto que me invento, pues, que se puede hacer en un domingo con la familia en pleno verano, que además termina con un postre tipo helado que también generará, que además es azúcar, etcétera. Eso genera más calor de lo que imagináis. Y todo este tipo, digamos, de hábitos debilitan al organismo. Por lo tanto, calor más calor, pues como que no. ¿Ok? Y como os digo, esto es muy, pero que muy frecuente. Entonces, el otoño, de alguna manera, como es un tiempo entre tiempos, porque de repente puede haber una descompensación de 10 grados, y más en estos momentos de cómo está el clima, pues pone a prueba, el otoño pone a prueba nuestra vitalidad, ¿vale? Porque se necesita mucha energía para gestionar estas descompensaciones. Y que, como digo, a veces ni siquiera con una transición, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues nada, que además, como ya la luz dura menos tiempo durante el día, tenemos menos horas de luz, pues afecta incluso a nivel emocional, pero además a nivel endocrino. O sea, podemos tener estrés estacional, podemos tener la típica astenia del otoño, pueden empezar a incrementarse, y esto he visto en todo este tiempo que llevo en este campo, he visto muchísima gente que cuando llega el otoño ya entra en una especie como de mal rollete, de tristeza, se le potencian los miedos, baja digamos, la optimización del sistema inmunológico y empiezan gripes y resfriados, ¿no? Entonces, nuestra biología, y esto quiero que lo tengan también muy claro, depende directamente de la luz solar. O sea, nosotros mm, tenemos unos receptores que son los ácidos grasos esenciales, especialmente el alfa-linolénico. Igual digo algunas palabras que le suenan a chino, pero lo importante no es tanto eso, sino que entiendan, ¿ok? El alfa-linolénico se comporta, bueno, tiene la función, entre otras, muchísimas y muy importantes, de captar los fotones de la luz, porque tiene la misma longitud de onda, esto nos lo enseña la física, eh, y entonces a través de la melanina de la piel, ¡pum!, se convierte en electricidad. Eso es a lo que yo llamo energía primigenia. ¿De acuerdo? Luego ya tendremos el ATP. El ATP es como si dijéramos la gasolina que necesita el cuerpo para funcionar. Pero para hacer ATP no solamente hace falta adenosina, fósforo, hace falta también una energía previa
que es esa que se genera por la captación de los fotones gracias al alfa-linolénico digamos, en combinación con la melanina de la piel, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, como también tendremos menos tiempo de luz y por lo tanto menos energía del sol, es un momento para entrar en el silencio, para entrar en la introspección, para economizar energía. El otoño y especialmente el invierno son momentos para, salvo excepciones como por ejemplo la Navidad, ¿no? Son momentos para el yo profundo, para la soledad o para la intimidad de la familia, pero no tanto la expresión y hablar menos también. Parece que es una tontería, pero realmente es una forma de economizar energía, especialmente también las personas ya más mayores o las personas que están en procesos patológicos del tipo que sea. De verdad que esto es muy, pero que muy importante. De hecho, los animales tienden a esto. En invierno muchos incluso entran en letargo. Un maravilloso y súper energético oso entra en un letargo invernal, ¿de acuerdo? Hemos de imitar a la naturaleza. O sea, de la misma forma que los árboles llevan la energía hacia las raíces para conservarla y no queden en el medio ambiente, en la superficie, y muchos animales entran en letargo, nosotros hemos de hacer cosas similares, al estilo ser humano, pero cosas similares. Más silencio, menos vehemencia, más introspección. ¿De acuerdo? Eso, insisto, va a determinar que nuestra salud no necesitará tanta energía. Si se dan cuenta, no sé si alguna vez se han dado cuenta, las personas que son muy charlatanas son personas muy energéticas. El hablar es una forma de soltar energía. Entonces, por el mismo principio, si queremos ahorrar, hablaremos menos. Invierno, menos luz, menos relación con el mundo exterior. Con la familia, por supuesto que sí, pero insisto, es un contexto íntimo, ¿no? Felipe de Torres del Solar, que para mí bueno, el mejor de la medicina natural del siglo XX, con diferencia, poco conocido, pero nos dejó auténticas perlas, algunas de ellas incluso insondables de lo complicadas que son para entender, ¿no? Pero ya solo con lo que entiendes enriquece mucho a la naturopatía y a la medicina natural en general, ¿no? Felipe nos enseñó que como la tierra, o sea, la energía va hacia la tierra, allá es donde realmente se condensa, se concentra y que la relación, por lo tanto, en cuevas, espacios rodeados de tierra, yo por ejemplo, aquí en el bosque en Colcharola hay como rincones donde hay entradas de tierra y me siento allá, por ejemplo, ¿no? Es una forma de recargarte y se nota mucho y no tienes por qué hacer nada especial. Puedes leer, puedes pensar, puedes escuchar lo que tú quieras, pero es estar rodeado de tierra, es una forma de cargarte de energía precisamente porque toda la energía está en la tierra. Y cuidadito que lo que voy a decir también es relevante. Los árboles, o sea, cuando nosotros vemos y un bosque lleno de árboles, mm, hemos de pensar que por lo menos 4, 5, 6 y a veces hasta 10 veces más hay actividad en el suelo, por debajo de la superficie. Las raíces, muchísimas veces, y esto, por ejemplo, en el módulo de herbología, enseño fotografías o dibujos de plantitas pequeñitas que tienen 2 metros de raíz, ¿no? O sea, lo que sucede en el interior es muy potente. Insisto que no tengo tiempo para matizar tanto, pero que entiendan que no es una tontería mantenerte en invierno o en otoño en espacios rodeados de tierra, sean cuevas o sean paredes en una grieta en un contexto determinado. Y también es un momento maravilloso para baños termales o relación con ese ambiente. ¿De acuerdo? Porque esas aguas vienen del interior de la tierra. No hace falta que te hagas un baño termal. Estando allá, esa misma agua genera una energía hacia el exterior. ¿Vale?
Y una cosa que ya es más complicada de hacer, pero no quiero quedar sin decirla, es que en invierno la relación con la nieve también es muy energetizante, muchísimo, siempre que seamos conscientes. Voy a contar una anécdota muy rápido. Recuerdo un año que con un grupo de naturopatía nos marchamos al Pirineo, pues a hacer cosas, bueno, en la nieve, ¿no? Entonces nos cubrimos, nos tapamos, nos enterramos con nieve, obviamente vestidos, ¿eh? Y con una gorra y tal, pero nos cubrimos de nieve y estuvimos allá, pues cada grupito que lo íbamos haciendo, pues estábamos 10 minutos, un cuarto, hasta que notabas la destemplanza, ¿eh? Allí sí que ya fuera. Y entonces nos pusimos a movernos. Pero la sensación potente que se siente es realmente energetizante. No en vano, la geometría de los cristales de nieve tiene tiene un poder energético muy, muy, pero que muy interesante. Quien quiera hacer esta práctica, insisto en este matiz. Más vale 3 minutos sin destemplarse que intentarlo 10 minutos. Cada persona tiene su tiempo. Cada persona tiene su tiempo. Y en el momento, no que nos destemplemos, sino que ya sentimos que podemos empezar a destemplarnos, ese es el momento para dejarlo. Entonces hacemos un poquito de ejercicio después, y una maravilla. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Cuando antes les decía que la forma primigenia que tiene el organismo, y esto no lo digo yo, no lo dice ningún friki que surge en Instagram o en cualquier red social, ¿no? Esto lo decía la doctora Budwig, es una de siempre digo, una de mis heroínas, 7 veces nominada al premio Nobel, la que descubrió que las grasas eran poliinsaturadas, monoinsaturadas y saturadas, un crack, que además era doctora en medicina y además era doctora en física y química, o sea, no cualquiera. Nos enseñó de una manera muy, muy importante la importancia del omega 3, pero específicamente porque hay diferentes omega 3, está el DHA, el EPA, yo me refiero al original, que es el alfa-linolénico. Entonces, ella, junto con todos los estudios de física y de física cuántica que se han hecho en este último siglo, sobre todo en los últimos 50, 60 años, enseñaba esto precisamente, que el alfa-linolénico tiene la misma longitud de onda que el fotón y ¡pum! Se enganchan y a través de la melanina se crea esa energía eléctrica que nos servirá para empezar a mover todo lo que es el metabolismo del organismo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en invierno, en otoño y en invierno especialmente, como hay menos luz, tampoco podemos generar tanta energía. Por lo tanto, es muy importante que tomemos también más omega 3. Y no es una tontería porque mm, en 30 años casi de hacer consultas, les aseguro que uno de los grandes problemas en la salud, que es prácticamente endémico, es una carencia de omega 3. Eso es grave, muy, muy, muy grave. Entonces, hemos de tener en cuenta este factor, ¿de acuerdo? Porque nos va a ayudar con menos luz y con deficiencias de omega 3, tenemos asegurada cualquier cosa de tipo inmunológico, depresiones o estados de ánimo bajos, y costar remontar cosas, ¿no? Situaciones. Otra cosa súper, súper importante es evitar, eso debería ser siempre, pero ahora de una manera más especial, evitar por lo menos el abuso de alimentos insanos y mezclas incorrectas. ¿Por qué? Porque el 90% de la serotonina, que es esa sustancia que nos ayuda a tener el estado de ánimo alto, el 90% se genera en el intestino. Antes se pensaba que era en la zona del encéfalo, pero ahora ya se ha visto y hace ya por lo menos 20 años largos que ya se sabe que hay una serie de sustancias como la dopamina, como la serotonina, etcétera, que se generan en el intestino y por lo tanto, digestiones incorrectas
inflamaciones constantes, dispepsias, etcétera, etcétera, lo que van a hacer es afectar a la producción de serotonina. Ahora que necesitamos tener el estado de ánimo alto. Por lo tanto, súper importante tenerlo muy, muy en cuenta. La serotonina además regula el peristaltismo intestinal, regula también como digo, el estado de ánimo en la vigilia, ¿no? Entonces, muchos de los problemas que se tienen de estado de ánimo tienen que ver con un sistema digestivo inflamado a causa de comida incorrecta, bebidas incorrectas, mezclas incorrectas, esas hinchazones constantes o ese estreñimiento, no ir al baño cada día es ya un estreñimiento, ¿de acuerdo? Y eso es muy, pero que muy frecuente. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las comidas incorrectas? Pues bueno, pues que se generan inflamaciones y se provoca una hiperpermeabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros hacemos una digestión, la digestión es convertir el alimento en partes pequeñitas que puedan pasar al torrente sanguíneo, pero partes muy concretas. No puede pasar una proteína de 20 aminoácidos. Tienen que pasar uno, dos, tres aminoácidos, no más. Cuando comemos incorrectamente y se genera una inflamación, lo que sucede es que la apertura por donde pasan estas sustancias que van al torrente sanguíneo, pues pasan sustancias no terminadas de digerir y eso generará un problema en el sistema inmunológico, siempre. Además, es muy importante que otra cosa que hemos de cuidar en otoño y en invierno es los riñones. O sea, hemos de procurar que los riñones no se enfríen. ¿Vale? ¿Por qué? Porque encima, bueno, el equilibrio del agua es muy importante. Si piensen que los riñones trabajan a una temperatura un poquito más elevada que otros órganos del cuerpo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, pues a una temperatura más elevada que los riñones, perdón, los pulmones, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hacen una labor de, digamos, de eliminación de toxinas, como pasa con el hígado. Pero lo que sucede en los riñones es que encima de los riñones, si se fijan aquí, hay unas estructuras que se llaman las glándulas suprarrenales. Estas glándulas generan una serie de sustancias como la adrenalina que modula la actividad, o sea, provoca la actividad física, la noradrenalina que regula sueño-vigilia durante los días, o sea, durante el día es más alta, porque tiene que ver con un estado de alerta, sobre todo adrenalina y noradrenalina, ¿de acuerdo? Y luego el cortisol, ¿no? Que activa el sistema nervioso simpático en la vigilia. Lógicamente, un exceso de cortisol, como que no, porque es peligroso, ¿no? Pero el cortisol tiene una función en el organismo y es precisamente controlar el estado de vigilia. Por tanto, si nos enfriamos los riñones, puede haber un problema en este sentido y podemos tener una bajada de energía precisamente por la falta de, digamos, de estas sustancias, ¿no? Por lo tanto, cuidado con alimentos fríos. Ahora no tocan las ensaladas. Matizaré, ¿ok? Pero en principio no tocan las ensaladas. No tocan alimentos que son muy refrescantes, como el pepino, el tomate, el melón, la sandía. Ahora todavía se sigue vendiendo melón y sandía. Entonces, hay gente que tiene más calor en el cuerpo, que en medicina china serían los que son fuego, pero hay gente que tiene el cuerpo pues más frío, que sería, por ejemplo, en medicina china sería metal y agua, especialmente agua, y el hecho de que tome tomate crudo, crudo, me refiero, o pepino, o que ahora se coma un trozo de sandía o de melón, no es sano porque eso afectará al calor de los riñones en este sentido. ¿Ok? Sí que es verdad que y yo soy en ese sentido un forofo de la alimentación cruda. O sea, creo que los crudos deben formar parte de nuestra alimentación, siempre, por razones bueno, es que sería alargarme demasiado, pero vitaminas en forma orgánica, minerales en forma orgánica, enzimas que no encontraremos nunca en un alimento cocinado, electromagnetismo del agua
propia de las frutas y de las verduras, por lo tanto, debe formar parte de un porcentaje de la alimentación diaria, debe ser siempre cruda. En invierno podrían, las personas más metal, más agua, podrían pasar un poco por ahí. De todas maneras, se pueden hacer alternativas. Por ejemplo, pues a lo mejor no te comes una ensalada, pero te haces un zumo y ahí le incorporas jengibre o le incorporas canela. Por lo tanto, contrarrestarás el efecto del calor, del frío, de lo crudo, porque la canela y el jengibre son alimentos que calientan el cuerpo, ¿vale? Entonces, pues nada. Otra cosa son los alimentos fríos. Los alimentos fríos, ahora todavía se venden helados. Ahora todavía te vas a un Starbucks y pides algo con hielo, ¿de acuerdo? Bueno, lo que sea. En ciertas personas, porque esto no es una ley para todo el mundo, en ciertas personas que a veces no acabamos de entender por qué no terminamos de resolver un problema, esto es un elemento a tener en cuenta. He puesto dos interrogantes en el plátano y en el yogur o kéfir porque son dos alimentos refrescantes que en invierno no convendrían. Es más, el yogur o el kéfir lo sacamos, sobre todo el yogur, lo sacamos de la nevera. Entonces, bueno, también es importante que en nuestras dietas haya mm, probióticos. Y el kéfir es un probiótico súper maravilloso. Entonces, mi recomendación sería no lo metan en la nevera y a la hora de tomar, pónganle una cucharadita de canela en polvo o de jengibre. Y entonces compensarán este calor, perdón, este frío que generarán. En el caso del plátano, tres cuartos de lo mismo. Se podrían tomar, por ejemplo, un buen desayuno, por ejemplo, ¿eh? Sería uno o dos plátanos en función de cada persona en invierno, ¿eh? Que no es que sea ideal. Hay otras cosas que ahora veremos cuáles son los alimentos más interesantes en otoño e invierno. Pero por si a alguien le apetece un plátano, pues bueno, lo puede hacer con una cucharadita. Se puede chafar el plátano, se pone una cucharadita de canela y una cucharada o cucharadita de algarroba en polvo. Eso se mezcla bien y se toma un yogur o medio kéfir, medio vaso de kéfir y muy bien. Como tenemos la canela, calentará el cuerpo y ayudará también a dar energía la algarroba en polvo, que realmente la recomiendo muchísimo. Es un alimento absolutamente olvidado, que quienes lo recuerdan hablan de él como comida que se les daba a los animales, y sin embargo no saben ustedes el superalimento que significa la algarroba en polvo. ¿Ok? Muy bien. Vamos, por lo tanto, a los alimentos que nos da la naturaleza en este momento. Y son alimentos que precisamente contienen justo lo que necesitamos. De la misma manera que un melón, una sandía tienen un 90% de agua y en verano necesitamos mucha agua, ya los alimentos del otoño y invierno prácticamente no habrá, pero en otoño son alimentos que siguen teniendo agua, súper importante, pero tienen cosas súper interesantes, como por ejemplo, en el caso de la uva negra o rosada, sobre todo la negra, tiene flavonoides, tiene antocianósidos, tienen, bueno, todo lo que sería el grupo de la vitamina P, que son antioxidantes preventivos de problemas de salud, estimulantes del sistema inmunológico, antioxidantes, etcétera. Pero también las semillas de la uva contienen pues ácidos grasos, o sea, lípidos que nos ayudarán también a no destemplarnos. Por otro lado, el efecto de la uva sobre el riñón es una super maravilla. O sea, favorece sus funciones sin enfriarlo. ¿Ok? La sandía o el melón favorece las funciones del riñón, pero enfriándolo. ¿De acuerdo? Sin embargo, aquí no. Otra cosa, por ejemplo, es la granada. La granada es una de las frutas más súper maravillosas que existen y es una fruta para estos momentos. Es una fruta que nos va también a
no nos va a enfriar, nos va a templar y va a estimular el sistema inmunológico. Es un regenerativo de la sangre de primer orden. Justamente ahora que necesitamos que nuestra sangre fluya bien para poder enviar, para poder que se favorezca la circulación de los nutrientes hacia las células y por otro lado que los residuos que eliminan las células se eliminen como tienen que eliminarse ahora, porque si se quedan estancadas en el organismo, junto con la bajada de luz que afecta al sistema inmunológico, junto a todo lo que les he comentado antes, vamos a tener problemas importantes. Eso quiere decir que hay muchas personas que tienen resfriados que les duran 2 semanas o que se resfrían 4 veces al año. ¿De acuerdo? Una de las claves es también que los tóxicos que generan, bueno, los residuos que generan las células se eliminen correctamente. Otra maravillosísima fruta para este momento es el palo santo, que además una de las cosas que ayudará es a desinflamar sistemas digestivos inflamados. Hace un momento lo comentábamos. Y además es un probiótico maravilloso por esa textura que tiene. Es un tipo de fibra soluble que una de las cosas que hace es precisamente alimentar a las bacterias que trabajan en simbiosis en nuestro sistema digestivo para evitar también la inflamación. Por lo tanto, es una maravilla. Estoy yendo más o menos rápido para que luego podamos tener un poquito de, si quieren ustedes, debate o preguntas y comentarios, ¿ok? Entonces, ahora es tiempo de sopas calientes de calabaza, por ejemplo, y el hinojo, que es una raíz que le ayudará mucho también a los riñones. ¿Eh? Y fíjense que no es muy conocido tampoco, pero se puede hacer perfectamente en zumo. Y frutas fantásticas para este momento que nos van a ayudar mucho son, pues bueno, para limpiar sangre, para favorecer el bienestar del sistema inmunológico, pues la remolacha, el rabanito, maravillosísimo protector de riñones, de vejiga también, los nabos. El nabo es un alimento que no se conoce tanto y que cuando se utiliza sobre todo para hacer caldos. Que sí, que está bien, pero yo les propongo que se hagan, nada, 2 deditos de zumo de nabo y esto es maravilloso, con un poquito de canela, ¿vale? Para evitar, como he dicho antes, el enfriamiento, o un poquito de jengibre. Y la zanahoria lo mismo, y los top aquí son, para esta época, son el jengibre, que como he dicho, da calor. El jengibre lo podrían tomar cada día un poco, en cualquier contexto. Soy más partidario de utilizar en polvo en alguna comida, alguna sopa, en una avena, algo así, más que hacerse tisanas, porque buena parte de los principios activos del jengibre son volátiles. Están dentro del campo de la aromaterapia, de la que vamos a hablar ahora también, ¿eh? Entonces, pues eso, son volátiles y no son hidrosolubles. Por lo tanto, el jengibre siempre al final. De todas maneras, también es verdad que, por ejemplo, en casa hacemos sopas poniendo jengibre y se hierve y tal. Entonces queda el gusto de jengibre, pero el trocito que queda te lo comes o lo masticas. ¿Ok? Pero al jengibre le sacaremos mucho partido si no lo pasamos por agua, ¿no? Y como no, el ajo. El ajo es un protector fantástico. Y les voy a dar, lástima, no se me ha pasado, pero bueno, si no, me lo preguntan. Y, a ver, el ajo no todo el mundo lo tolera. Cuando una persona tiene mucho problema con el ajo, deben entender que muy probablemente ahí hay algún nivel de disbiosis. O sea, que tú un diente de ajo no lo asimiles fácilmente, te genera ardor. Podemos pensar que allí hay un problema de disbiosis. Ok, entonces, el ajo cocido no sirve de nada. A nivel medicinal, ¿eh? A nivel de dar gusto a un plato, por supuesto que sí. Pero afortunadamente
hay formas. La Casa Soria Natural, por ejemplo, o sea, ha creado un formato que se llama ajo entérico, que lo encapsula y entonces se abre en el intestino. El estómago no lo gestiona. Entonces evitas ese olor de aliento y puedes utilizarlo. Y luego hay otra forma también muy importante, tan maravillosa, que además es un formato milenario, que es un ajo oxidado, que hay una casa que se llama Kiolik, ¿eh? Con K, mm, y eso ni deja olor en la piel ni en el aliento, se asimila perfectamente y tiene las mismas propiedades que el ajo, tal cual. Otra forma que tampoco genera problemas en el sistema digestivo y se convierte en un pre y un probiótico, o sea, pre, alimento para las bacterias, probiótico, bacterias, y por tanto es un alimento nutricional y además medicinal, es el ajo negro, que también lo pueden tomar untadito en pan o sencillamente comido así, quien le guste. A mí no me gusta mucho así, pero hay gente que le encanta. Y untado en pan es una opción interesante como bocadillo, ¿no? Entonces, vamos ya a alimentos más densos, más potentes para el invierno. Mm, a ver, les propongo, les invito mm, porque no todo el mundo lo conoce, utilicen el trigo sarraceno en forma de grano o en forma de pan. Pan de puro trigo sarraceno. De hecho, ahora estos cereales o pseudocereales que les voy a enseñar no contienen gluten y por lo tanto los puede asimilar todo el mundo perfectamente. El trigo sarraceno es una auténtica maravilla, tiene un efecto algo calorífico y por lo tanto en invierno es ideal y se cocina exactamente igual que un arroz y lo pueden hacer con verduras o con lo que sea. En cualquier caso, para las personas que tienen algo de o quieren rebajar barriga o tienen hinchazón por digestiones difíciles, no acaban de digerir bien, la opción al pan y con diferencia de bueno en cuanto a salud es el pan de trigo sarraceno puro, ¿eh? Nada de mezclas. Otro muy interesante es el arroz, sobre todo el arroz más redondito. No tanto el alargado sería más para verano, pero este concentra más la energía y por lo tanto en invierno es más adecuado. Obviamente soy partidario sí o sí del arroz integral, por muchas cosas y muchas razones que no tenemos tiempo de explicar ahora mismo. Otro cereal que, que no se conoce tanto realmente y que es muy bueno y también va muy bien para las personas que tienen problemas con el gluten. Cuidadito que yo el gluten lo quito por sistema, ¿eh? En las consultas, me vengan por lo que me vengan, el gluten lo quito por sistema. Otra cosa es que pueda recomendar de una manera un poquito así, eventualmente, la espelta o el camut, porque son trigos mucho más antiguos que no han sido manipulados, pero piensen que la manipulación del trigo desde hace ya mucho tiempo ha creado lo que yo llamo Frankensteins. O sea, la baguette que te vas a comprar a la panadería o prácticamente el 90 y largo por ciento de los panes que se hacen con harinas manipuladas, con una estructura molecular de ese gluten que nuestro sistema digestivo no lo puede resistir así como así. ¿De acuerdo? Por eso, cuando quitas gluten, muchas veces muchos problemas, una de dos, o dejan de estar o se minimizan. Entonces, sinceramente, si quieren tomar pan y no tienen problema con el gluten, dedíquense a la espelta o al camut y el trigo sarraceno sería realmente una pasada. Entonces, em, aquí estamos delante, esta fotografía es mijo y el mijo tampoco se utiliza mucho y sin embargo el mijo, aparte de ese efecto calorífico en el cuerpo, tiene uno de los minerales más desatendidos en la salud. Se habla del magnesio, se habla del calcio, incluso del zinc, pero prácticamente nadie habla del silicio. Y la fuente, una de las fuentes más importantes de silicio es el mijo. ¿Para qué es el silicio? Aquí estamos hablando básicamente del mijo como un alimento para el invierno, otoño-invierno, pero
Me extiendo un poquito porque es importante. El silicio es fundamental para la estructura de los vasos sanguíneos, que es una de las cosas que más está en peligro por los hábitos de vida que tenemos. O sea, cuando se habla, esto también lo digo muchas veces, cuando se habla de tengo problemas de circulación, eso es una auténtica ambigüedad que no nos está diciendo realmente nada. Cuando la gente dice que tiene problemas de circulación, realmente lo que tiene es problemas del sistema vascular, o sea, las paredes de arterias, venas y capilares. El silicio es fundamental para la salud. Hay otras cosas, que hay que hacer, pero esto no es una clase de sistema circulatorio. Pero hay otras cosas, ¿eh? Pero el silicio es fundamental. ¿Para qué es fundamental también? Para los huesos. Se habla del calcio, porque no sé qué, el magnesio, pero el silicio es fundamental para huesos, articulaciones, para todo lo que serían tendones, etcétera, etcétera. Fundamental. Y por supuesto, para la piel, cabello, uñas. El silicio es uno de los minerales más interesantes y más importantes para la salud, ¿de acuerdo? Y en este cereal tenemos la fuente más importante que tenemos en los hábitos saludables, ¿no? Otro maravilloso em, es la avena. La avena normalmente se toma en copos. Un error garrafal Un error garrafal es que mucha gente no la cuece y se la pone en la leche o se la pone donde sea, pero no la está cociendo. Pero estamos tomando almidón. No hay ni un solo animal en la naturaleza que pueda digerir el almidón correctamente. Entonces, al principio, si se es más joven, metabolizas más rápido y no lo notas tanto, pero eso generará inflamación en el sistema digestivo, siempre. Pero en las personas ya a partir de una edad determinada que ya no metabolizas igual, tomar la avena así cruda, aunque la remojes, puede causar problemas de inflamación. Y me he encontrado muchos pacientes que me decían, es que claro, esto es sano, yo lo tomo, pero me sabe mal. El típico muesli, que además hay más cosas que son incompatibles entre sí. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de tomar la avena? Pues o en sopa o la cuecen y la pueden poner, pues la pueden cocer, por ejemplo, para desayunar, ¿no? Un buen desayuno sería avena hervida con manzana, si quieren, a gusto, se le pone canela y un poco de yogur o un poco de kéfir y es un desayuno perfecto, tanto a nivel energético, hidratos de carbono, como a nivel constructivo, proteínas. Creamos una proteína perfecta, un cereal que no es una proteína perfecta, porque le faltan aminoácidos esenciales, pero cuando lo compensamos con un poco de yogur, no hace falta ni siquiera un yogur entero, o un poquito de kéfir, convertimos en una proteína perfecta. Entonces hay lípidos, carbohidratos y proteínas, y es un desayuno maravilloso, ¿ok? Pero siempre la avena hervida, si realmente la quieren utilizar, porque además es un prebiótico. O sea, la avena tiene un tipo de fibra insoluble, pero tiene otra soluble, fructooligosacáridos, ¿ok? Inulina, que es alimento para nuestras bacterias. Ah, una cosa importante también. eh, la avena no contiene gluten. Lo que pasa es que como la avena muchas veces el cereal lo manipulan digamos, en contextos donde ha habido otro tipo de cereal que sí que contiene gluten, puede haber un poco de contaminación. Entonces, cuando vayan a comprar avena, siempre asegúrense que no tiene gluten, que es sin gluten. ¿Ok? Que no tiene, insisto, pero sí que se manipula en contextos, en silos en los que antes ha habido trigo o ha habido cebada o algo así. Y venden, ponen avena sin gluten. Muy bien. Otra muy desconocida, que no es un cereal, es un pseudo cereal, pero es una súper maravilla, es el amaranto. Por la noche se pueden hacer amaranto, sopa de amaranto con un poquito de miso. Ahora hablaremos del miso. Y es una sopa ideal para terminar el día y para calentar el cuerpo. A esa sopa le pueden poner jengibre,
incluso canela, aunque la canela se relaciona más a comidas dulces, pero bueno, insisto, jengibre y canela para calentar el cuerpo es muy interesante. Y otra maravillosa que en sí mismo viene ya de un contexto donde hace mucho frío, es la quinoa. Y la quinoa también se la recomiendo porque la quinoa, aparte de que es una proteína perfecta, la digestión es facilísima. Poquísima gente tendrá problemas en la digestión con una quinoa. Y estamos comiendo carne, o sea, estamos comiendo proteínas del mismo valor biológico que la carne, ¿de acuerdo? Y muy adecuado para el invierno. Y por otro lado, pues bueno, tenemos la quinoa y el amaranto lo pueden perfectamente utilizar la gente con celiaquía, ¿eh? Y luego, bueno, hay legumbres, por ejemplo, las lentejas, las alubias, que son más óptimas en invierno porque dan más calor al cuerpo, mucho más que los garbanzos. Yo en otoño y en invierno mucho menos tomaría garbanzos. Claro, es verdad que si tú el garbanzo te lo metes en un cocido de estos con chorizo y con grasa y tal, pues bueno, eso te va a dar calor. Pero también es verdad que te va a ir fastidiando pues, la flora intestinal, porque son alimentos incompatibles que generan esas inflamaciones, ¿no? Y hay que saber tomar también, y muchas veces también se unen a otros platos, ¿no? Antes o después. En cualquier caso, soy muy partidario, sobre todo en invierno, de tomar más alubias y tomar lentejas más que garbanzos. Si se quieren hacer un hummus, pues se lo pueden hacer con un poquito de jengibre, pero no de garbanzo, sino de lenteja o de alubias, que son súper buenos, ¿vale? Vamos a las sopas. Las sopas son muy, muy buenas cuando hace frío y en las noches, por ejemplo, que también baja todavía mucho más la temperatura. Ha de quedar muy clara una cosa, las cenas siempre tienen que ser ligeras y lo antes posible. O sea, a partir de una edad. De hecho, y en la asignatura de dietética lo explico de una manera mucho más amplia. Em, las, las, cuando sale, o sea, cuando el sol se pone, ya no deberíamos comer nada. Porque nuestro sistema nervioso, o sea, nosotros tenemos el sistema nervioso central, del que también parte el vegetativo o autónomo, que es dual también. Volvemos al principio de los opuestos. Uno compensa al otro. El simpático te da actividad, el parasimpático es el de la relajación, el del estado de calma, etcétera. Principio de los opuestos, ¿eh? Entonces, las digestiones se hacen siempre con estado nervioso parasimpático, el del reposo. Para hacer una digestión necesitamos estar en reposo. Cuando hay estrés, cuando hay mucho estrés y tenemos el cortisol por arriba, el sistema nervioso simpático a tope, las digestiones nunca serán iguales. Entonces, necesitamos estar en estado de reposo para que el proceso digestivo se pueda realizar correctamente. Sin embargo, también es verdad que por las noches el sistema nervioso parasimpático tiene que estar en sintonía con el ciclo del sueño, ¿de acuerdo? Con el ciclo de la melatonina. Entonces, si nosotros le damos de comer al cuerpo en la noche, vamos a tener digestiones más lentas y mucho más que eso, sobre todo si estamos comiendo a las 10 a las 11 y es que cuando ese alimento haya pasado todo lo que es estómago, toda la zona entérica, o sea, los intestinos, y va al hígado, el hígado tiene su momento de máximo reposo entre las 11 12 y 3 de la mañana. Sobre todo entre las 11 y la una. Si nosotros le estamos llevando nutrientes para que los gestione, porque todo lo que comemos, el primer sitio donde va es al hígado, ¿no? Estamos generando problemas. Vamos a generar problemas de hígado. Y eso es otra cosa súper importante. Las cenas antes de anochecer o, como decimos en Cataluña, al vespre. No sé si en castellano hay alguna palabra que... esa franja última del día sería, sobre todo en las personas adultas. Descansaremos mucho mejor
recuperaremos hígado. Cualquier persona que me ha venido con un problema de hígado, le he quitado la cena, literalmente. Ha comido la última comida a las 5 o 6 de la tarde, como muy tarde, y se nota muchísimo. ¿De acuerdo? No hay regeneración hepática con cenas tardías, aunque te estés tomando un medicamento. Imposible, de verdad. Ah, bueno, no he terminado con esta. Entonces, teniendo en cuenta esto que les he dicho, una sopita bien calentita con un poquito de miso o alguno de esos cereales en poca cantidad, ¿de acuerdo? Bien masticadito. El caldo hay que masticarlo también para que el sistema digestivo sepa antes de que entre, sepa qué es lo que va a entrar, gracias a las glándulas del sabor, ¿de acuerdo? ¿Qué más de aquí? No me acuerdo qué más tenía que decir. Bueno, en cualquier caso, vamos a hablar también de complementos que favorezcan la vitalidad. Entonces, es un buen momento para tomar como complemento fuera de las comidas polen de abeja. Se toma, la dosis media sería una cucharada sopera por persona al día, ¿de acuerdo? Eventualmente se podría tomar más tarde, por la tarde, pero casi que no lo recomiendo porque es una activadora del metabolismo. Entonces, mejor por la mañana. Y si tenemos una dieta equilibrada, pues no hace falta más. Entonces, una cosa súper importante de la miel, perdón, del polen de abeja, es que se mastique muy bien. Se ha de masticar tan bien, tan bien, tan bien, que más que comértelo te lo tragas, porque si no entra, si no pasa por el esófago líquido, no lo vamos a digerir. Los intestinos no son capaces de digerir, ni siquiera el estómago con la acidez es capaz de digerir de manera óptima los granos de polen. Por lo tanto, hay que masticar bien, crear una papilla bien empapillada y luego, si quieres, con un poquito de agua. Pero eso es importante para sacarle provecho, si no, parte del dinero lo tiras. Y de verdad que el polen como complemento es una super maravilla. Otro muy desconocido complemento, muy desconocido y que realmente es para hacer una webinar solo de esto, es la espirulina. ¿Vale? La espirulina tiene mala fama. De hecho, yo me pasé muchos años, vamos, la tuve como absolutamente dejada de mi vida. Incluso cuando la enseñaba en los cursos, la enseñaba como de pasada y dejando muy claro que era un producto muy peligroso por el sistema nervioso, por problemas del sistema nervioso y por el hígado. Y quien lo tomara, pues bueno, de hecho una espirulina puede generar taquicardias. Pero ¿por qué sucede esto? Hasta que descubrí que es prácticamente el 90 y en muchos lugares el 100% de la espirulina que se vende es espirulina industrial. Y la espirulina industrial, bueno, de entrada, haciendo un resumen muy así, siendo muy escueto, solamente la desecación a más de 100 grados provoca un problema en las estructuras, en la estructura de la célula de la espirulina. Hay otras cosas que suceden en las espirulinas industriales, pero no tenemos tiempo de hablar de esto. Solo decirles que la clave es que sea espirulina artesanal y entonces no hay ni de lejos ninguno de estos problemas. Espirulina artesanal y sabiendo ustedes qué, qué productor la hace. Aquí en Silencio Barcelona tenemos, bueno, porque los terapeutas trabajamos o sea, pedimos espirulina de un productor de Lérida y en Canarias, porque sé que hay gente de Canarias ahora aquí, alumnos de Canarias, en Canarias tienen Agualoe, que están en Fuerteventura y sirven a todas las islas. Pero hay alguien más, también. O sea, no es difícil encontrar producciones artesanales de espirulina, pero no la compren ni de, bueno, no voy a decir nombres, de ninguna marca, por muy buena que sea esa marca y por muy buenos productos que tengan esas marcas, no compren espirulina de nadie, compren directamente del productor. Entonces se convierte, y estamos hablando de una cucharadita de postre al día, es suficiente como complemento
maravillosísimo que te abre a nivel cerebral. Es un animador sin excitar, es un supernutriente porque tiene vitaminas del grupo B, tiene cobre, tiene zinc, tiene el ácido linoleico, que es un antiinflamatorio, tiene antioxidantes, tiene magnesio, tiene clorofila, regenerativo de la sangre donde los haya. Por lo tanto, son tanto el polen como a mí me gusta complementarlos, ¿eh? O sea, perdón, alternarlos. Son una maravilla. Estás un mes tomando espirulina o 2 meses incluso. La espirulina se puede tomar hasta más tiempo, la artesanal, bueno, descansas, por principio de los opuestos, con un poquito de polen, ¿no? Un tiempo de polen. También está la jalea real, que es más potente, y eso sobre todo en personas que están muy abajo, muy decaídas, aunque ahora hablaremos de más cosas. Bueno, esto es lo que hablamos. Hay otros productos, ¿vale? A mí no me paga ninguna casa y veréis que hay diferentes casas las que voy a enseñar. Pero me gusta mucho, aunque insisto, hay otras marcas y su herbodietista ya les dirá, ¿vale? Pero hay esta que me encanta, estas marcas por ejemplo, el Megatotal 2000 es solo para subir energía. O sea, tú no estás ni depresivo ni nada especial, pero estás un poco abajo, ¿no? Entonces, este es maravilloso para el otoño, una maravilla, que lo pueden tomar también en invierno, ¿eh? Una auténtica maravilla. Y luego, ya cuando esto está asociado también a problemas de estado de ánimo, tienen el Videpresan o el fuerte, que contiene, además, le han metido como más ingredientes. Entonces, son productos maravillosos para salir del paso en estados de ánimo de abajo, o ya sean físicos o físicos y mentales. Luego, otra cosa súper importante, uy, no sé qué ha pasado, vale, otra cosa súper, súper buena es el propóleo. Es un gran preventivo de problemas, es un estimulante, vamos, del sistema inmunológico. Y el propóleo se puede tomar a polvos, lo compras así, lo machacas, o de hecho también es más práctico comprar el extracto, ¿de acuerdo? Y se puede tomar como preventivo. Yo lo tomo, por ejemplo, si me paso 2 horas enteras hablando, ahora en invierno, si me apetece tener la ventana abierta porque quiero respirar bien, pues me pongo un poquito de spray de bucal para la garganta, ¿no? De propóleo, y una maravilla, ¿de acuerdo? Y cuando sientan a lo mejor ahora en otoño e invierno, pues un poquito como de malestar, tienen, por ejemplo, esto de aquí, que es maravilloso. Insisto, son marcas que yo conozco, pero que pueden haber otras, ¿de acuerdo? Herbalgem es un spray específico de propóleo que tiene también tiene también plantas, ¿vale? Pero lo potente es el propóleo. Y eso, cuando ustedes tengan ese dolorcillo, eso que parece que empieza a carraspear la garganta, se ponen esto varias veces al día. Es una maravilla. Podría ser también esto, ¿eh? ¿De acuerdo? Pero esto es más práctico porque te lo puedes llevar. Ok, ahora ya hemos pillado o ya estamos en el proceso agudo de lo que llamamos aquí en Cataluña, una galipandria, ¿eh? O sea, ya tenemos un poquito ya notamos que las vías altas sobre todo, entonces, una cosa que va genial es el Oleocaps número 1 de la Casa Pranarom, que es aceite esencial de orégano compacto. Orégano compactum es una variedad de orégano. El que normalmente nosotros conocemos es el Oreganum vulgare, que es el que se utiliza en las pizzas, en el que vas a comprar básicamente. Pero hay una variedad muy, muy potente que para todo lo que son vías altas, cuando ya lo has cogido, sobre todo si notas que ya estás en el primer momento, será más efectivo, porque cuando tú ya pillas la gripe, a ver, el estado agudo, ese proceso de unos días ya no te lo va a quitar nada, ¿vale? Te ayudará, pues bueno, en la medicina convencional el antibiótico, pero un antibiótico natural que va genial es este. Estés en el punto en el que estés. Entonces se toman 2 2 2. Si son personas con una complexión más grande, más fuerte, más alta, se pueden tomar 3 3 3. Máximo 10 días, porque el orégano compacto tiene un problema, y es que como nos pasemos,
tiene un efecto hepatotóxico. De 7 a 3, de 7 a 10 días, 222 o 333, dependiendo de la complexión, no generará ningún problema de hígado, ¿vale? Por lo tanto, sobre todo, porque aquí ya estamos hablando de aromaterapia, de aceites esenciales, que son muy potentes, son principios activos realmente potentes y se tienen que tomar a dosis muy específicas y muy contadas. También les voy a hablar de plantas para otoño e invierno por si las quieren tener en su casa, porque todo el mundo tiene que si manzanilla, que si poliomenta, pero de verdad que les propongo que se abran al conocimiento de las plantas medicinales en el hogar, porque es una maravilla. Tienes una farmacia maravillosa. Por supuestísimo que no sustituirá la visita de un médico si hay una patología concreta, por supuestísimo, pero sí que es una gran ayuda y es la medicina, una de las de los elementos de la medicina preventiva por excelencia. Primero de todo, decirles que desde hace unos años se ha puesto muy de moda la equinacia para el sistema inmunológico, pero la equinacia mm, sí que es muy potente para el sistema inmunológico, pero sobre todo, tiene efecto como preventivo. Si las personas, cuando ya llega el otoño, ya empiezan, ya saben que cada otoño tienen el proceso crítico, pues bueno, antes de que llegue ese momento, que tomen durante un par o 3 semanas equinacia. Equinacia propóleo es una muy buena mezcla. Y aquí prevendremos, sobre todo la prevención es muy importante, ¿vale? Pero luego tenemos otras plantas. Así, por ejemplo, el sauco, que de verdad, ábranse a tener plantas en casa. Y si no, pues bueno, se apuntan a un curso, porque de verdad que no es tan difícil tampoco, ¿eh? Entonces, primero, por un lado tenemos el sauco. El sauco es un sudorífico. Cuando hay fiebre, el sauco gestiona la fiebre. O sea, lo bueno de la medicina natural es que, al contrario de un antifebrífugo, de un febrífugo o sea, un medicamento para la fiebre, ¿no? Es que te la corta. Por lo tanto, estamos cortando el proceso natural que tiene el organismo para defenderse de eso que te está generando el problema. Entonces, cuando utilizamos plantas u otros sistemas naturales, lo que hacemos es la gestión del proceso para que no se convierta en un problema mayor, ¿no? Entonces, el saúco es una de estas. Entonces, para los resfriados es una maravilla. Luego tenemos el tomillo. El tomillo también es un antibiótico natural, em, que además, otra de las cosas que hace es fluidificar el moco y también actuar sobre la tos. ¿De acuerdo? Muchas veces ya cursa todo con mucho moco, con tos. El tomillo es una super maravilla. Luego tenemos el orégano, pero el orégano soy más partidario de esto, ya tomarlo en un producto estandarizado, porque vamos a afinar mucho más en la terapéutica, ¿no? Pero lo pueden ir tomando en sopas, lo pueden ir tomando en tisanas, etcétera. Luego otra planta que no se relaciona a priori con los resfriados es el anís verde. Em, Porque una de las cosas que tiene es que ayuda a evitar, a contrarrestar un poco el efecto del malestar, y también es un fluidificante de la mucosidad. Por lo tanto, en todas las mezclas para resfriados, yo meto o tomillo o anís verde o ambas cosas. Luego tenemos el eucalipto. Siempre que utilicen una tisana de eucalipto, métanle una planta con mucílagos, porque el eucalipto en exceso puede alterar el hígado por los taninos, porque tiene muchos taninos, pero eso lo compensamos con plantas con un tipo de fibra soluble llamada mucílago, que la tenemos en la malva o la tenemos en el llantén, en el gordolobo, en el tusílago, etcétera. Por tanto, si quieren tomar vía interna eh, eucalipto, utilícenlo acompañado de una planta con mucílagos. Luego tenemos también el tilo, que además de ayudar a no tener tanto malestar porque actúa sobre el sistema nervioso, también ayuda mucho en la fiebre.
Y la regaliz es una súper maravilla también porque el único problema de la regaliz es que sube la tensión. Personas con tensión alta, mejor que no la tomen, ¿no? Pero bueno, tenemos otras plantas. Y la regaliz también es un febrífugo, ayuda también a tema pulmones, al sistema digestivo. Por tanto, a ver, les hubiera podido poner 50 plantas. Se lo he querido dejar muy sencillo con una, digamos, una representación de las más importantes, ¿no? Las que son antibacterianas, o sea, perdón, antibióticas, las que tienen mucílagos, las que son febrífugas, las que favorecen la fluidificación del moco cuando hay moco. Pero bueno, la gente normalmente quiere cosas más prácticas, ¿no? Entonces, para tema bronquios, tenemos, por ejemplo, las yemas de abeto. Y la casa Vogel, pues tiene, que insisto, hay otras plantas, ¿eh? Perdón, otras marcas, ¿eh? La casa Vogel tiene, pues eso, un jarabe de abeto que va muy bien como protector de bronquios, cuando ya se está pasando el proceso, ¿no? Pero cuando además hay tos, el llantén es una super maravilla. El llantén, además de actuar sobre los bronquios, no tiene tanta fuerza tal vez como el abeto, ¿vale? Pero suficiente fuerza y también tiene un efecto antibiótico mm, para bronquios, pero sobre todo también para tema de la tos. Entonces nos ayudará mucho. De todas maneras, uno de los tops, de las plantas top para tos, esas toses que no acaban si no es por un problema nervioso, porque a veces se juntan las dos cosas, la persona ha cogido un resfriado que cursa con tos, pero además tiene el estrés y la ansiedad como a tope, ¿no? Y, y bueno, pues no termina, ¿no? Aquí habría que hablar, pues también, o habría que dar cosas para el sistema nervioso y hablar del mundo emocional. Pero bueno, hablando de la tos, solo de tos, una de las top es la drosera. Y antes, ahora no lo sé, pero antes había un producto que se llama Pilca que se vendía en las farmacias, que eran gotas o también supositorios para niños, porque es una planta muy segura y se daba, ahora no se da, y era puro extracto de drosera. Vogel tiene la drosinula, que es drosera. Entonces, eso también son jarabes maravillosos para la tos. Y bueno, ya hemos hablado del jengibre y de la canela para tenerla en cuenta durante de, mm, todo este tiempo de frío o de destemplanza como alimentos maravillosos para este tema de cosas. Entonces, ahora, para terminar, vamos a hablar un poquito porque no sé qué hora es y no quisiera alargar mucho. Bueno. Vamos a hablar, nada, 5 céntimos de la aromaterapia, qué productos podemos utilizar, fáciles de utilizar y potentes, ¿no? Entonces, son los aceites esenciales, que son un tipo de principio activo que contienen no tantas plantas, un 10% de toda la botánica del planeta Tierra, mm, pero muy potentes. Para mí, a nivel físico, es lo más potente que hay en principios activos de plantas, ¿no? Pero necesitan un vehículo cuando tú lo tomas por vía oral, necesitas un vehículo. Los dos vehículos que más recomiendo son el aceite de oliva, puede ser perfectamente, o la miel. En una cucharita de miel o una cucharita de aceite de oliva se incorporan las gotas X de ese aceite esencial y se toma, ¿vale? Solo no, porque algunos son dermocáusticos, o sea, que podrían alterar, podrían quemar el esófago o tal. Pero si se ponen las gotas adecuadas en un vehículo tipo miel, tipo aceite, no pasa absolutamente nada. La aromaterapia también la pueden utilizar en casa. Imagínense en el ambiente. Imagínense que tienen ustedes yo qué sé, a alguien resfriado y quieren, pues bueno, que esos microbios que pululan en el aire, pues no les contagien a ustedes, ¿no? Entonces, los aceites esenciales se pueden utilizar perfectamente para ambientar un espacio. O en las consultas, quienes sois terapeutas, ¿no? Que no sabemos quién te viene y te viene alguien pues, con un resfriado. Entonces, ambientar el espacio con aceites esenciales es interesante. Pero
Cuando utilicemos la difusión ambiental, esto de aquí, el de la izquierda, no lo vamos a utilizar. Los aceites esenciales se queman. Y entonces en el ambiente, aparte de que no aprovechamos el principio o los principios activos, estamos generando un tóxico ambiental. Esto es muy bonito, queda preciosísimo, hay unas que son maravillosísimas, pero no sirve de nada. Es incluso hasta peligroso. Utilizaremos difusores de aceites esenciales que trabajan por ultrasonidos. Es muy fácil de encontrar esto. Se pone un poquito de agua, encima se pone el aceite esencial y el ultrasonido rompe la molécula y la envía al ambiente. Para subir el estado de ánimo, utilizaremos aceite esencial o de lavanda o los cítricos, por ejemplo, la mandarina, que deja un ambiente buenísimo. Yo cuando he trabajado con niños he puesto, pues eso, mandarina, por ejemplo, o naranja. Hay aceite esencial de naranja. Realmente son esencias, ¿eh? En los cítricos no se le llama aceite esencial, pero bueno, ya nos entendemos. O este de en medio, que no se conoce mucho, es la bergamota. Eh, Todos los cítricos, sobre todo mandarina, bergamota, naranja dulce, naranja amarga, son maravillosos para el estado de ánimo. ¿De acuerdo? Y otro que es un top también es el laurel. Entonces, se puede tomar vía interna, se pueden tomar 3 gotitas en ese yogur, ¿de acuerdo? Para darle ese gustito, o en esa avena, 3. No se pasen con los aceites esenciales, ¿eh? Sobre todo, estamos hablando de 3 gotas, 3 a 4, depende si es complexión muy grande, pueden ser hasta 5 por dosis, pero no más. La media son 3 gotas. Ya ejerce un efecto si lo haces 3 veces al día, 3, 3, 3, ¿no? Entonces, lo mismo, el laurel es un animador, pero no excita. ¿De acuerdo? Positiviza mucho la mente. El laurel es realmente, el aceite esencial de laurel es maravilloso. También es maravillosa la tisana de laurel, ¿eh? Por cierto, que además, si es solo laurel, antes de ir a dormir, va súper bien, ¿vale? Para favorecer el sueño. Además, tiene un color precioso, precioso. El top bueno, acabar con un problema tipo gripe, este tipo de cosas, sobre todo cuando notamos que estamos en el primer momento, ¿no? O como preventivo, son estos de aquí. Por un lado, Ravinsara. El Ravinsara el aceite esencial de Ravinsara es un antibiótico maravilloso, estimulante sobre todo mm, del sistema inmunológico. Entonces, aquello de que te encuentras con un poquito raro, no sé, pero creo que Ravinsara. La forma más práctica es en perlas y se toman 2 o 3 perlas por 3 veces al día. O cuando ya has cogido pues eso, como decimos en Cataluña, la galipandria, pues lo mismo, 3. No te la quitará radicalmente, pero sí que es digamos, un antibiótico, un estimulante del sistema inmunológico fantástico que sustituirá a cualquier otra cosa química, ¿no? Por supuesto que si una fiebre dura más de 2 días, váyanse al médico. No hagamos experimentos, ¿vale? Hay una cosa que sí que para mí es absolutamente mágica, que es el solución de la Casa Pranarum, solución, resistencia y defensas naturales, que solamente con poner 4 o 5 gotas en un trocito de papel y se huele, eh, en estos estados previos, ¿vale? O como preventivo, lo he utilizado yo durante toda la pandemia y estuve trabajando en un sitio que pasaba mucha gente, ¿vale? Y, y me lo metía en la mascarilla y ningún problema. O sea, les aseguro que es una maravilla. El Solución y Defensas Naturales tiene Ravinsara, pero también tiene Eucalipto radiata, también tiene Niaulí, etcétera, ¿no? Es una mezcla de aceites esenciales que es absolutamente mágico, solo en el ambiente, por difusor o solo en un pañuelito. Y si están con gente, con gripes, con cosas así, se ponen unas gotitas. Yo siempre tengo. Y van oliendo en ese ambiente un ratito
y lo pueden hacer 3, 4 veces al día. Una maravilla, de verdad, una auténtica maravilla. Y luego, bueno, tenemos como energetizantes la ajedrea, pero no voy a entrar ahí porque se ha hecho muy tarde y quiero concluir ya porque prefiero que ustedes me hagan preguntas, pero sí que hay un aceite esencial, el de abeto negro, que se puede colocar varias gotas en cada uno de los lados de las lumbares, ¿vale? En plan friega y también tiene un efecto como que te da como energía, ¿no? Vía externa. Y nada, no nos queda más tiempo para más cosas. Tenía preparado una cosilla más, pero bueno, lo dejaremos ahí, ¿vale? Entonces, nada, decirles que tengan un buen invierno y creo que les he dado un montón de matices para que puedan trabajar. Y bueno, para que tengan estos recursos y si quieren saber más o no más, muchísimo más sobre salud, la verdad es que les propongo el curso de naturopatía, que está y dirigido igual a terapeutas, da igual que sean médicos, que vengan del mundo de la enfermería o de cualquier otra terapéutica como personas que han descubierto la terapéutica y quieren abrirse a eso y aprender cosas para ayudar a la gente, o sencillamente gente que solamente lo quiere para sí misma, ¿no? Entonces, creo que el curso que imparto es un curso en el que coexisten, y lo he vivido desde hace muchos años, tanto médicos, dietistas, como personas que no vienen del mundo de la terapéutica y quieren aprender a vivir en salud. Son 4 módulos, ¿eh? Básicamente, uno es alimentación y reeducación dietética, otro es plantas medicinales, otro es técnicas de medicina natural y el otro es, bueno, valoraciones por observación para que hay iridología, etcétera, etcétera. Pues nada, me abro a sus preguntas o comentarios.